Bienvenido amigos una vez más a Seca Deportes. En esta entrega estaremos analizando otro equipo más de las grandes ligas. Esta vez le toca el turno a los Padres de San Diego. Esta temporada la Major League Baseball ya dio la orden y la fecha para el inicio de las grandes ligas. Aunque esto ya fue dado, ya salió el primer pelotero manifestando su deseo de no participar y prefiere quedarse en casa antes de arriesgar su salud, y ese es el caso del lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Mike Leake. Y otro que acaba de anunciar que no participará esta temporada es el recién llegado a los Dodgers de Los Ángeles, el lanzador David Price. Así como también perdemos la oportunidad de ver al rey Félix Hernández también actuar esta temporada tras declinar de jugar en el 2020, uniéndose también a los antes mencionados. Si piden mi opinión al respecto, pues me parece que hay una característica: son solamente abridores los jugadores más importantes que se han pronunciado en contra de jugar esta temporada. Y me parece curioso porque son precisamente los jugadores que, viéndolo desde este punto de vista, juegan solamente cada 5 días y no tienen que jugar a diario como los jugadores de posición. Entonces a mí me parece que es como que una decisión apresurada o quizás un poco exagerada de los jugadores en no participar esta temporada. Pero bueno, como dicen por ahí, es una decisión que hay que respetar. Yo respeto y todos los demás tienen que respetar porque son decisiones personales tomadas junto con sus familiares. Y así, de esta manera, jugadores emblemáticos como estos pitchers abridores que tienen temporadas ya de experiencia en grandes ligas declinan de jugar. Vemos entonces la posibilidad de poder ver jugadores emergentes que pueden tomar sus lugares. Pero, como dice el dicho por ahí, en las buenas y en las malas, por ahí se los dejo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden escribir en la caja de comentarios qué opinan sobre los jugadores que declinan en jugar en esta temporada con respecto a aquellos que sí toman el riesgo de jugar una campaña corta y representar el béisbol. Pues estaremos dando inicio al análisis de los Padres de San Diego ya. Análisis. Comentarios en Seca Deportes. Y comenzamos ya. El equipo de los Padres de San Diego, que en el año pasado dejaron récord negativo, dejaron récord de 70 victorias y 92 derrotas, ya es la 10ª temporada con récord negativo. Solamente es superado por el conjunto de los Miami Marlins con campañas consecutivas dejando récord negativo. Contratan como timonel del equipo a Jayce Tingler, un manager norteamericano quien al momento de ser contratado como el manager estaba dirigiendo en la República Dominicana a los Leones del Escogido. En sus estadísticas generales el equipo no tuvo muy destacado. Su mejor renglón fue de la efectividad con un total de 4.60 en el puesto número 18, casi a mitad de tabla de todos los equipos de grandes ligas. En cuadrangulares conectaron 224 para ubicarse en la casilla número 20, en anotadas 682 para el puesto número 27 y en promedio colectivo fue su peor faceta, apenas batearon 238 de manera colectiva, ubicándose en el puesto número 28. En la receptoría estará Francisco Mejías, el joven dominicano con estampa de prospecto. Llegó el año 2018 a la organización de los Padres de San Diego, proveniente de los Indios de Cleveland. La temporada pasada estuvo todo el año con los Padres de San Diego, haciendo platoon en la receptoría con Austin Hedges. Lo único que Austin Hedges no pudo batear, y este año se proyecta como el titular en la posición en una temporada corta, quizás un hombre de corte defensivo, pero que tiene mejor promedio de bateo. El año pasado en 79 partidos conectó 60 indiscutibles en 226 turnos, dejó promedio de 265 con 8 cuadrangulares y 22 remolcadas. En la primera base se encontrará Eric Hosmer, jugador con contrato multianual, veterano en este equipo, de corte muy defensivo. También produce carreras y tiene poder. El inicialista, quien la temporada pasada pleno como titular en la inicial, jugó 160 partidos, conectando 164 inatrapables en 619 turnos, dejando un promedio de 265 con 22 jonrones y 99 impulsadas. El ex jugador de los Reales de Kansas City estará ya en su 10ª temporada en Grandes Ligas, y de tener una temporada regular y buena podría estar llegando a los 1500 inatrapables.
está a 49 conexiones de esa cifra. Se traen de los Atléticos de Oakland al curazoleño Jurickson Profar, un jugador de poder ocasional, quien el año pasado tuvo su segunda campaña consecutiva con al menos 20 cuadrangulares, jugó 139 partidos, conectando en 459 turnos apenas 100 hits, un promedio bastante bajo de 218 con 20 jonrones y 67 impulsadas. Es un jugador de muy buena defensiva, habrá que ver qué podrá hacer en lo ofensivo en esta temporada que estaría debutando en la Liga Nacional, luego de haber pasado 5 temporadas con los Rangers de Texas y la temporada pasada con los Atléticos de Oakland. En tercera base está uno de los superlativos de ese equipo, junto con Eric Hosmer, Manny Machado. En su primer año con los Padres de San Diego, el hombre que firmó un contrato multianual de $300 millones, tuvo un 2019 algo flojo en algunos aspectos. En el bateo logró dejar un promedio de 256, el más bajo en toda su carrera. Consumió 587 turnos, conectando 150 inatrapables, apenas 21 dobles también, la cifra más baja en una campaña con al menos de 550 turnos. Aparte, 32 cuadrangulares que suenan muy bien, pero para Manny Machado significó la cifra más baja desde el año 2014, donde apenas conectó una docena en 82 partidos con los Orioles de Baltimore. En general, repasamos los números. Dejó un promedio de 256 con 32 jonrones y 85 remolcadas. Fernando Tatis Jr., el que completa la trilogía de superestrellas de este equipo, será el encargado de las paradas cortas, un muchacho que de no haber seleccionado la temporada pasada pudo haberle peleado el título de novato del año a Pete Alonso de los Mets de Nueva York. La temporada pasada en 84 partidos conectó 106 inatrapables en 334 turnos, dejó promedio de 317 con 22 cuadrangulares y 53 remolcadas. Tommy Pham, un jugador que no es una superestrella pero que lo puede hacer casi todo, llega del equipo de los Tampa Bay Rays, llegó al conjunto de los Padres de San Diego en un cambio que lo involucró junto con Jake Cronenworth al equipo de los Padres de San Diego, y de los Padres de San Diego a los Tampa Bay Rays llegaron Hunter Renfroe, Xavier Edwards y un jugador a ser nombrado más tarde, Tommy Pham, un jugador conocido en las grandes ligas por la afición de los Cardenales de San Luis, donde jugó por 4 temporadas y media, y también en la fanaticada de Venezuela, tras haber jugado en ese país con el conjunto de los Leones del Caracas. La temporada pasada tuvo cifras topes en casi todos sus departamentos con el equipo de Tampa Bay. En 145 juegos conectó 155 hits en 567 turnos, dejando promedio de 273 con 21 jonrones y 68 impulsadas. Como dijimos, en casi todos los departamentos personales lo superó, a excepción de los cuadrangulares y las impulsadas. Pham así entonces se proyecta como el titular en el jardín izquierdo. Para el jardín central y el jardín derecho se encuentran algunas variantes. Para mi entender, Wil Myers pudiera ser el center field titular, un jugador que ha venido mermando un poco en su carrera, pero que aún le queda mucho por dar. La temporada pasada, en 155 partidos, conectó un total de 104 inatrapables en 435 turnos, dejó promedio de 239 con 18 cuadrangulares y 53 impulsadas, manteniendo todavía el poder ocasional. Mientras que para el jardín derecho yo le pondría la ficha a Josh Naylor, el debutante el año pasado y también conocido por la afición dominicana tras haber jugado la temporada pasada con los Leones del Escogido. El año pasado en las grandes ligas jugó 94 partidos, bateando para 249 con 8 cuadrangulares y 32 remolcadas. Hay algunas variantes por allí que pudieran estar también en actividad, los cuales pudieran reclamar a sus puestos como titulares en algún caso de que fallen o se caigan Wil Myers y Josh Naylor, como lo son Trent Grisham como un centerfield potencial y un Franchi Cordero como right field. Aunque recordando la ley de designado, el designado que pudiera estar allí como fijo y titular sería Trent Grisham, que pudiera ser un platoon alternándose junto con Wil Myers. El año pasado debutó en Grandes Ligas con los Milwaukee Brewers, jugando 51 partidos, bateando para 231 con 6 cuadrangulares y 24 impulsadas. Él llegó a la organización de los Padres de San Diego por la vía del cambio, junto con Zach Davies, el lanzador abridor, por un jugador a ser nombrado más tarde, Eric Lauer y Luis
Urias. La probable alineación de este equipo del 1 al 9 irán con Fernando Tatis Jr. como primero y shortstop, Tommy Pham segundo y left field, Eric Hosmer tercero y primera base, Manny Machado cuarto y antesalista, Josh Naylor como quinto y right field, Will Myers como sexto y center field, Francisco Mejías como séptimo y receptor, Jurickson Profar como segunda base y octavo bate, y pudiera cerrar como noveno bate probablemente Trent Grisham como designado. Ahí pudiera haber algunas variantes de Trent Grisham, subirlo al quinto lugar para darle respaldo a Manny Machado, y de ahí en adelante pues poner en el sexto bate a Naylor, séptimo a Myers, octavo al receptor Mejía, y cerrarían con Jurickson Profar como un jugador de enlace de velocidad junto con Fernando Tatis, un noveno primer bate de velocidad. Como cuarto outfield luce como favorito para esa posición el dominicano Franchi Cordero, jugador que ya lleva 3 temporadas en la organización. La temporada pasada apenas jugó 9 partidos, dejando un buen promedio de 333, 5 cuadrangulares y una remolcada, ganando la posición de cuarto outfield tras el descenso al equipo AAA del otro dominicano Juan Lagares. Como utility todoterreno, el jugador de todas las posiciones, como suplente en todas las posiciones, será Greg García, hombre que puede jugar primera, segunda y tercera, al igual que el shortstop y el outfield. El año pasado con los Padres de San Diego llegó a este conjunto tras unos cuantos años en la organización de los Cardenales de San Luis, fue reclamado por la vía del waivers y en 134 partidos conectó para 248 con 4 jonrones y 31 remolcadas, dando su plusvalía de que puede jugar a la defensiva en casi todas las posiciones al terreno. Y también engrosan la lista de suplentes en el cuadro interior Ty France, jugador que puede jugar entre segunda y tercera, aunque también no lo hace mal en la primera base. En 69 partidos el año pasado dejó promedio de 234 con 7 cuadrangulares y 24 impulsadas. El año pasado fue su debut y tras estar Greg García como utility y suplente del cuadro interior, podríamos decir que Ty France pudiera desempeñarse como el suplente del cuadro exterior, y mientras tanto el receptor suplente o el backup de la receptoría será Austin Hedges, un jugador netamente defensivo, un catcher con una gran mascota, pero que lamentablemente tiene un handicap muy elevado, y es que no puede batear. El año pasado estuvo haciendo un platoon con Francisco Mejías en la receptoría, pero para este año pierde esa batalla, para mí ese favoritismo, debido a su poca productividad en el bateo. El año pasado en 102 encuentros, consumiendo 312 turnos, bateó para apenas 176 con 11 jonrones y 36 remolcadas, siendo el año más flojo de sus 5 campañas, o de sus por lo menos sus últimos 3 años. Haciendo un repaso del primero al quinto en la rotación de abridores, quizás no se cumpla la rotación exacta con los jugadores pitchers del 1 al quinto, pero con seguridad son los 5 mejores brazos con los que cuenta esta organización. Arrancamos con el as de la rotación, que con mucha seguridad, casi un 99%, será Chris Paddack, un jugador que fue operado de la Tommy John temprano en su carrera. La campaña pasada, en su primer año completo y debut en Grandes Ligas, lanzó 26 partidos, todos como abridor, ganó 9 y perdió 7, efectividad de 3.33 con 153 ponches en 140 innings y 2 tercios, otorgando solo 31 boletos, manteniéndose controlado. Lo secundaría posiblemente Zach Davies, un lanzador que llegó del conjunto de los Milwaukee Brewers, junto con el outfielder Trey Porter, el lanzador Eric Lauer, el infielder Luis Urias, y un jugador a ser nombrado más tarde. El año pasado este jugador lanzó 31 partidos, todos como abridor, con el conjunto de Milwaukee. Ganó 10 y perdió 7, efectividad de 3.55, para ser uno de sus mejores años, aparte del 2017, que tuvo un año excelentísimo. Zach Davies también punchó a 102 rivales en 159 innings y 2 tercios. Es un hombre con recta poderosa, no es tan ponchador, pero que sabe dominar a los bateadores. Como tercero en la rotación estaría el zurdo Joey Lucchesi, un jugador que ya lleva 2 temporadas completas con este conjunto. El año pasado lanzó 30 partidos, todos como abridor, dejó récord de 10 victorias y 10 derrotas, efectividad de 4.18 y ponchó a 158 rivales en 163 entradas y 2 tercios. Joey Lucchesi, quien el año pasado lanzó el juego inaugural de los Padres de San Diego, este año lo proyectó como tercer abridor posiblemente allí, y es un pitcher que tiene las cualidades para mantenerse todo el año en la rotación. Como cuarto en la rotación estaría el dominicano Dinelson Lamet, un pitcher que
también ha sido operado de la Tommy John. El año pasado lanzó 14 partidos, todos como abridor. Ganó 3 y perdió 5 con efectividad de 4.07, ponchando a 105 rivales en 73 episodios. Un gran rate de ponches por innings lanzados. Y como quinto en la rotación, posiblemente en ese puesto para darle veteranía en las postrimerías de la rotación, el lanzador Garrett Richards, el lanzador de 32 años, quien llegó el año pasado al conjunto de los Padres de San Diego, proveniente de Los Ángeles Anaheim Angels. Llegó prácticamente un contrato de 3 años, sabiendo el equipo que iba a perder el primero, debido a que llegó lesionado. Se recuperó para lanzar solo 3 partidos como abridor. Dejó récord de 0 victorias y 1 derrota con efectividad alta de 8.31 en lo poco que lanzó, y en 8 2/3 de labor ponchó a un número de 11 jugadores, lo que hace entender que está recuperado, más allá de la mala suerte de haber recibido castigo. Pudiera estar este año ya mejorado, recuperado, fresco para lanzar una temporada. No sabemos si lo coloquen en la segunda casilla de los abridores, darle un respaldo a Chris Paddack, o si cierre la rotación, o quizás un tercero, no lo sabemos, pero estos lanzadores son sin duda los mejores 5 brazos que tiene esta organización. En la parte final del encuentro, ahí nos vamos a detener en este jugador. Kirby Yates será el taponero por segundo año consecutivo. La temporada pasada tuvo su primer año como el cerrador oficial del club, un jugador de recta poderosa, ponchador nato. Alejemos nuestra vista de su récord, 0 ganados y 5 perdidos el año pasado, y enfoquémonos en 2 aspectos importantísimos. La efectividad, una efectividad impresionante de 1.19, bastante dominador. De hecho, fue el relevista más dominante de todas las grandes ligas en efectividad y en salvados. Quedó líder en salvados en todas las grandes ligas con 41 rescates en 44 oportunidades. Solamente tuvo 3 blown save. Muchas veces llegó en juegos empatados, donde lamentablemente le dieron el batazo y le anotaron la carrera. Por eso cargó con derrotas y no pudo ganar este año. No es un jugador rimbombante como cerrador, no es un nombre como el de Harold Chapman, por ejemplo, pero ya tiene 6 campañas de experiencia en grandes ligas. La primera, el año pasado, la cumplió la función de cerrador pleno de toda la temporada con creces. Mientras tanto, los lanzadores relevistas que estarán siendo el setup serán en el 7º y 8º inning, posiblemente Emilio Pagan y Craig Stammen. Emilio Pagan para mí sería el lanzador del 8º episodio. Viene del conjunto de la organización de los Tampa Bay Rays. Llegó a este conjunto de los Padres de San Diego por la vía del cambio por Logan Driscoll, receptor, y el outfielder Manuel Margot. Emilio Pagan, la temporada pasada con Tampa Bay, fungió como el taponero de ese equipo. Lanzó 66 partidos, todos en relevos. Ganó 4 y perdió 2, efectividad de 2.31 con 20 rescates. Tuvo también 8 holdings y ponchó a 96 rivales en 70 episodios, teniendo un setup y un closer, el equipo de los Padres de San Diego, de envidiable. Ya solamente será cuestión de llevar los juegos a esas instancias, ganando al menos por un par de carreras, una o un par de carreras. Para el 7º inning pudiera estar el veterano jugador lanzador Craig Stammen. 10 temporadas en grandes ligas, las últimas 3 las ha jugado con los Padres de San Diego, las primeras 7 con los Washington Nationals. El año pasado en 76 partidos, todos como relevista, ganó 8 y perdió 7 con efectividad de 3.29, dejando 4 rescates, 31 holdings y ponchó a 73 en 82 episodios. Otras de las figuras y piezas importantes en el picheo del medio estarán el dominicano Luis Perdomo, quien el año pasado, en su 4ª temporada en Grandes Ligas, todas con los Padres, lanzó 47 partidos, una apertura, ganó 2 y perdió 4, efectividad de 4.0 con 7 holds y ponchó a 55 rivales en 72 episodios de labor. Otro de los lanzadores intermedios largos que pudieran estar haciendo presencia en este equipo y siendo pieza fundamental de los Padres es Drew Pomeranz, el veterano espigado lanzador, quien otrora en Boston con los Medias Rojas de Boston en el 2017 se lanzó una tremenda temporada como abridor, dejando récord positivísimo de 17 ganados y 6 perdidos. El año pasado estuvo entre los Gigantes de San Francisco y los Milwaukee Brewers, trabajando en colectivo 46 partidos, tuvo 18 aperturas, ganó 2 y perdió 10, efectividad de 4.85 con 12 holds, 2 rescates
y ponchó a 137 rivales en 104 episodios, más ponches que innings lanzados. Mantiene portentosa su recta, muy dominador, y cuando llegó al equipo de Milwaukee fue su mejor participación, trabajando prácticamente pleno en el relevo. Trabajó 25 juegos con ese equipo, una sola apertura, no ganó y perdió uno, pero una efectividad de 2.39 con par de rescates. Obtuvo los 12 holdings de los que hablamos y ponchó a 45 rivales en 26 entradas y un tercio, lo que hace indicar que consiguió su labor, ya reinventándose ahora como relevista intermedio. También se unen en los brazos de relevos intermedios largos un par de nombres. El primero es Cal Quantrill, el hijo de Paul Quantrill, el canadiense, que en el año pasado debutó con los Padres de San Diego trabajando 23 partidos, tuvo 18 aperturas, ganó 6 y perdió 8 con efectividad alta de 5.16 y ponchando a 89 rivales en 104 episodios. Otro que lo acompañará en esas funciones de relevo intermedio largo y también quizás un abridor ocasional es Matt Strahm. Matt Strahm, la temporada pasada fue su cuarta en Grandes Ligas, segunda con el equipo de los Padres de San Diego, el exjugador de los Reales de Kansas City. Trabajó 46 partidos, tuvo 16 aperturas, dejando récord de 6 ganados y 11 perdidos, una efectividad de 4.71 con 118 ponches en 114 innings y 2 tercios. Los latinos que harán vida en este conjunto, arrancando con los venezolanos, estarán representados por el lanzador situacional, lo que llaman el zurdo situacional, el relevista de rol, que ahora con la nueva ley de la Major League Baseball, recordamos, tiene que el lanzador zurdo que venga al relevo o derecho también enfrentar al menos a 3 bateadores. El año pasado estuvo todo el año lesionado, solo regresó para lanzar un partido al relevo donde quedó sin récord y una efectividad de 0.0 en 2 tercios de labor, ponchando a sus 2 rivales. Un hombre con una recta portentosa o una curva endemoniada, y que también su ficha clave y su carta de presentación son los ponches. También se encuentra la ficha de Luis Torrens como un tercer receptor con posibilidades de actuar, aunque sea un poco, en Grandes Ligas este año. El año pasado tuvo una leve actuación también en su segunda temporada con el conjunto de los Padres de San Diego, ambas en 7 juegos. El año pasado apenas conectó 3 hits en 14 turnos al bate para un promedio de 214, sin jonrones y sin remolcadas. Continúan con los latinos la Legión Dominicana, como es de costumbre, bien nutrida en cada uno de los equipos. Estarán representados principalmente por Francisco Mejía, el receptor titular, Fernando Tatis Jr., el shortstop titular, Manny Machado como antesalista titular, y también el outfield suplente Franchi Cordero, el relevista intermedio Luis Perdomo y Dinelson Lamet. Seguimos con la lista de latinos en este equipo, que lo engrosan el norteamericano de origen puertorriqueño Emilio Pagán como setup de este equipo. México también tienen a sus representantes, aunque ya no estará en la temporada Andrés Muñoz debido a su lesión, entró a la lista de incapacitados de 60 días. También tendrán al norteamericano de orígenes mexicanos, el utility man Greg García. Panamá también tiene su abanderado en manos del relevista intermedio Javi Guerra, un prospecto en pleno crecimiento que posiblemente tenga algo de participación estelar esta temporada con los Padres. Y cerramos la lista de los latinos y jugadores del Caribe presentes en este conjunto de los Padres de San Diego con Curazao, que también tiene su representante único, el segunda base titular Jurickson Profar. Los Padres de San Diego, un equipo que sin duda alguna, posiblemente, creo yo, podrán de los 60 partidos de esta temporada corta en Grandes Ligas lograr ganar los 30 y darle fin a esa seguidilla de 9 campañas seguidas con récord negativo. No creo que protagonice ningún momento en esa división oeste. Recordamos la división oeste, donde estará participando los Padres de San Diego, conformada principalmente por los Dodgers de Los Ángeles, los Ángeles de Anaheim, Gigantes de San Francisco, Atléticos de Oakland, ellos mismos Padres de San Diego, los Diamondbacks de Arizona, los Rockies de Colorado, los Rangers de Texas, los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Sin embargo, creo que podrán tener un año positivo. Así que, amigos, si te gustó esta entrega, solamente te pido que me des un me gusta, que nos ayudes con las reproducciones de este programa, compartiendo con un enlace a tus amigos en las redes sociales este programa. También no olvides suscribirte si no lo has hecho, por favor. Estamos tratando de llegar a los 100 suscriptores. Nos vemos, amigos, será hasta la próxima entrega de Seca Deporte, cuando estaremos analizando a otro equipo más de las Grandes Ligas.